Muy buenas tardes, me presento, me llamo Juan David Acosta. Bienvenidos a esta sesión que se llamará ¿A mí qué me importa? Esta pregunta, común en muchos escenarios, se repite frecuentemente entre estudiantes, independiente de lo que estén aprendiendo, ya que el conocimiento que están intentando desarrollar muchas veces puede ser poco relevante. Y por ello hablamos hoy de el aprendizaje significativo, cuáles son las bases y cuáles son las estrategias para poder generarlo en los estudiantes y, por qué no, en nosotros mismos. Por supuesto, este curso está dirigido a profesionales interesados en la docencia, pero también a docentes activos de la UNAD. Y esta lección no hace parte de él, por lo que espero que puedan comprender que esto es trascendental para todo proceso académico en el que se trate de una mediación. Recuerden que una mediación pedagógica justamente es algo que va más allá del medio. Es ese proceso por el cual un docente puede transformar un medio para que llegue al estudiante y le permita, a partir de su experiencia y su contexto, establecer estrategias desde el docente al estudiante para que sea el mismo estudiante el que vaya obteniendo y generando este conocimiento. Es decir, no es un modelo en el que estemos hablando de que el docente imparta o le dé el conocimiento, sino que el estudiante siempre tiene un papel activo. Ahora, cuando vamos a hablar del aprendizaje significativo, estamos hablando particularmente desde cómo se relaciona aquello que estoy aprendiendo, literalmente, a mí qué me importa, con mi contexto como estudiante, mis intereses, mis saberes, mi motivación. Con esta lección lo que vamos a buscar es que todos los participantes del curso puedan saber cuál es la importancia del aprendizaje significativo, generando así las bases para poder después fomentar en sus cursos o experiencias pedagógicas un aprendizaje significativo en los estudiantes que les permita a ellos lograr un proceso educativo mucho más valioso. Esto parte desde un punto muy básico, que es la experiencia. Como estamos hablando de la experiencia, entonces quiero que tengan muy en cuenta que tenemos que partir del estudiante, de cada uno, y reconocer que hay cosas que quizá los están afectando permanentemente, los han afectado, los han traído hasta donde están en este momento, que no necesariamente nosotros vamos a poder compartir o incluso entender. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber muchos factores y va a haber muchas variables que no se pueden medir y que con suerte el estudiante no las comunicará, por lo menos algunas de ellas, pero es muy probable que no sea incluso consciente de ellas. Y ya que los estudiantes siempre tienen un papel activo en todos los procesos pedagógicos, tenemos que saber que nuestro papel como docentes, nosotros vamos a, nosotros tenemos que acercar al estudiante al contenido a través de las mediaciones. El estudiante, desde su lugar en el mundo, desde sus experiencias, desde su comprensión, va a tratar, idealmente, va a lograr como un participante activo acercarse al conocimiento y desarrollarlo por sí mismo. Es decir, nosotros no somos el agente principal en estos procesos, por lo que les voy a pedir que piensen desde un inicio, no solo desde el punto de vista del docente, sino también de cómo ha sido su experiencia aprendiendo. Un ejemplo muy simple para mostrar los puntos de importancia de la orientación significativa es hablando de aquellas cosas que nosotros traemos con nosotros, quizá que no lo hemos considerado un conocimiento particularmente exacto y seguramente no científico. Hoy traigo el ejemplo de las recetas familiares. Les pido que piensen en las preguntas que encuentran en pantalla. Piensen, por ejemplo, ¿qué receta
aprendieron de sus seres queridos. Acá por familia, por supuesto, me refiero en un sentido mucho más amplio. Algunos aprendieron a cocinar de sus abuelos o de sus padres, pero muchos otros también podemos aprender de nuestros vecinos o nuestros amigos. Si ustedes piensan en aquellas recetas que ustedes todavía recuerdan que son importantes para ustedes, probablemente al pensar en cuándo la aprendí y cómo la aprendí, van a tener una experiencia muy completa. Se van a involucrar sentimientos, probablemente recuerden incluso el olor de la comida, porque las percepciones van a estar acá cruzadas. Y quiero que se den cuenta de cómo el contexto en el que lo aprendieron influyó mucho, no solo por qué fue lo que aprendieron, sino de que incluso hoy en día lo recuerden, de ahí que podamos llegar a preguntas como ¿qué se sintió cuando por primera vez a ustedes les enseñaban esa receta? Van a encontrar muchos factores que hacen que ustedes lo recuerden hoy en día, que se siente hoy en día cocinar esa receta. Va a evocar muchas cosas, cosas que solo ustedes sienten de la manera que sienten, pero que están directamente vinculadas a que hayan podido aprender la receta. Y por eso, hoy en día la recuerdan. No es una serie de instrucciones, no es simplemente un conjunto de ingredientes, pero que es algo que está vinculado a muchos otros factores únicos de ustedes, pasando incluso por la relación con aquella persona que se las enseñó. Todos estos factores es lo que queremos acercar a cualquier proceso y tenemos que tener en cuenta en cualquier proceso pedagógico. Por lo tanto, les presento la siguiente actividad para que se realice en grupo. Vamos a partir de un texto de Thomas Nagel, que se llama ¿Cómo se siente ser murciélago? Este texto nos va a hablar de la importancia que tiene el factor único de la experiencia de cada uno. Y a partir de ella, les voy a pedir que realicen un par de reflexiones individuales para después llevarlas a la discusión en grupo. Entonces quiero que piensen en qué tipo de estudiantes, no de docentes, han sido ustedes. Y que hagan una descripción partiendo de la pregunta, bueno, ¿y qué se siente ser usted? Una vez puedan responder basados en el texto de Nagel, traten de empezar a identificar elementos de su contexto, las relaciones sociales que papel han tenido, cuáles han sido sus metas, cuál es su trayectoria de vida, dónde han estado, cuándo, todo eso influye, así como el propósito. Pero acá ya nos vamos a devolver a nuestro tema más central, que es la mediación pedagógica, en qué consiste y por qué es importante como un elemento para aprender. Esto lo van a llevar a una discusión grupal que les permita responder desde su propia experiencia a la pregunta ¿cómo he aprendido más fácil? Porque una vez ustedes puedan empezar a dialogar sobre esto, van a poder identificar muchas particularidades, las cuales espero que puedan compartir con los otros integrantes del grupo y someterlas a discusión. Es decir, quiero que identifiquen entre ustedes no solo aquellas cosas que quizás se pueden compartir, sino aquellas que no, aquellos factores que tal vez son muy propios de ustedes. Y con esto van a realizar una entrega final, que va a ser una reflexión que espero que podamos, a partir de todo lo anterior, discutir en el foro con el docente, pero a propósito de este mismo proceso. Cómo el proceso de este curso puede ser sometido a esta misma prueba. Y finalmente, entonces, vamos a llegar a una pequeña evaluación de otro tipo, en el que espero que no solo su experiencia personal, sino que todo el contenido sobre la importancia y la unicidad de la experiencia se pueda transformar y lo hayan podido adquirir de tal manera que puedan llevarlo a el entorno pedagógico y a pensarlo dentro de un aula, identificando muchos elementos. Encontrarán entonces, por ejemplo, este Wordwall en el que vamos a responder unas preguntas muy básicas. Acá les doy un ejemplo, pero espero que lo puedan resolver pronto.
Vamos entonces a terminar con un par de conclusiones muy simples, que espero que una vez realizados los ejercicios sean algo con lo que puedan discutir y quizá al haber obtenido y generado por su propia cuenta muchos conocimientos del entorno, llevar a nuevos puntos que se apliquen a aquellos procesos pedagógicos que ustedes liderarán. La primera es que el aprendizaje significativo en los estudiantes siempre varía de acuerdo con el contexto. Entonces es necesario relacionar las vivencias, saberes y el contexto con el contenido. La segunda es que como mediadores, ya desde el papel docente, nosotros tenemos que aprender que nosotros no transmitimos conocimiento. Justamente espero es haberles dado simplemente herramientas para que sean ustedes quienes lo van a obtener por su cuenta. Acá encuentran las referencias de todo lo que se ha trabajado como base para este curso y por supuesto el texto de Thomas Nagel que espero que disfruten. Les agradezco mucho por haber participado y recuerden por favor que las experiencias de aprendizaje son únicas.